querido amigo, un corazoncito, díganme. Sí. Hoy quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 10 al 20. Lucas 2. Del versículo 10 al 20. El que encontró, dígame. Bonito. Todos, amén. Lucas 2, 10 al 20. Como tema de este mensaje de esta mañana, el Señor me ha puesto que le ponga: ha nacido el Salvador. Es un tema bien interesante. El próximo domingo ya estaremos celebrando. ¿Qué celebramos? Celebramos la Navidad. El próximo domingo, el sábado, estaremos celebrando la Nochebuena. Este tema, el Señor ha querido que podamos hoy compartir, que sabemos quién ha nacido. Ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado tantos años. Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a leer Lucas 2, 10 al 20, dice así. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Amado Señor, gracias por tu palabra de esta mañana. Gracias, Dios. Gracias por tenernos aquí en este lugar. Rogamos para que tú nos des el entendimiento, todo lo que nos quieras decir en esta palabra, que lo podamos coger, Señor, entendiendo y sabiendo y practicándolo, Señor, todo lo que tú nos enseñas. Al igual, Señor, poder decir.
a los demás, a los que necesitan de tu palabra. Hoy, mi Dios, danos, Señor, la sabiduría y a cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí, igual a los que no han podido venir. Bendíceles, protégeles, en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les decía, este día, esta fecha tan importante, nosotros ya lo hemos festejado, ya lo hemos visto cada año, cada día, cada vez que viene esta fecha de diciembre. Y sabemos que celebramos un nacimiento. Y ese nacimiento no es cualquier nacimiento. Por ejemplo, si hay alguien que nace en nuestra familia, si nace un varoncito, estos padres, este papá está contentísimo, ¿cierto? Y este varoncito. Igual a la mujercita. Pero a veces yo me he dado cuenta que el papá se pone más feliz cuando es el varoncito. Ya tiene con quién jugar, cuando ya les toque jugar el fútbol. Porque hay mujercitas también que sí les he visto que juegan fútbol, juegan fútbol. ¿Y qué es lo que ahorita estamos también en este tiempo? Se está jugando. Ahorita se está jugando la final. ¿Qué tantos espectadores están en este momento viendo este partido? Están, pero prendidos los ojos sin pestañear, pero están en este momento, diríamos, celebrando, compartiendo con la familia. Pero ahora, tan importante que nosotros hemos visto esta fecha de un nacimiento, que también es para poder estar con la familia, estar con nuestros seres queridos. A veces se ve que algunas familias no pueden estar, otras familias sí lo pueden hacer. Entonces, ha nacido el Salvador. Y si tenemos ese tiempo, ese momento, en que podamos recordar esta fecha importante, como acabamos de decir en Lucas, capítulo 2, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de nuestro Salvador. Pero hay algo importante. Tal vez ustedes, al momento que leímos, solamente vimos en qué lugar nació. ¿Cómo nació Jesús? ¿En dónde nació? Dice aquí que nació en un pesebre. Nosotros a veces nos preguntan, a mí me preguntan, ¿en dónde nací? Yo creo que nací, me parece más seguro que nací en una casa. Porque en esos tiempos no había esos lugares como ahora hay en los hospitales. No, a nuestros hijos nosotros hemos llevado a donde, que tranquilamente ellos nacen, pero algunos de nosotros creo que no tuvimos esa oportunidad. Nuestros padres no podían tener y nacíamos en la casa con un familiar y era un día en que los padres saltaban de gozo al caer. Yo creo que todos hemos, como dice su palabra, que los hijos, nosotros como hijos también, somos una bendición. Todos nuestros hijos son una bendición para cada uno de nosotros. Ahora decimos aquí que nació en un pesebre. ¿Cómo nos imaginamos que era ese pesebre? A veces nosotros tenemos muchas cosas
Y vamos en que será bueno celebrar esta fecha. Será bueno celebrar la Navidad, poniendo un pesebre, poniendo un árbol de focos, con bombillos, con luces. A veces se hace muchos de esta pregunta. Pero hoy quisiera que podamos entender y basémonos a esta palabra que dice pesebre. ¿Cómo era en esos tiempos un pesebre? Que los judíos dicen que un pesebre era un lugar, una piedra más o menos. Yo me imagino y estuve consultando que cuando mi papá tenía en el terrenito un cerdito, había ahí un lugarcito en donde le daba de comer. Y era una piedra cuadrada. Más o menos era como un plato grande, pero una piedra rectangular que tenía un hoyo en medio de esa piedra rectangular. Y veía que ese chanchito, ese potito sabía comer en ese lugar, porque le ponían el alimento. Estaba viendo y consultando que un pesebre, dice que era más o menos así, una piedra rara, y tenía ahí un hoyo en esa piedra grande. Entonces me veía que ahí era un pesebre donde tenían, dice, a estos corderos que le cogían, le cobijaban, pero primero que ese cordero tenía que ser sin mancha. Le cobijaban una cobija bien apretada y le ponían en ese lugar, que dice que ese lugar era tranquilo. Y ahora me he puesto yo a pensar y leía lo que dice aquí. Pensé, ¿en dónde estuvo nuestro Señor? En ese lugar, en esa piedra. ¿Cómo hacían en esos tiempos los sacerdotes? Cogían los mejores corderos que solo nacían en Belén. No podían coger en ningún otro lugar, sino que esos corderos tenían que nacer en Belén y eran sacrificados por los pecados de ese tiempo. Nosotros sabemos y conocemos que eso era lo que hacían los sacerdotes. Sacrificaban a un cordero para el perdón de los pecados. Y ya venían anunciando este sacerdote Zacarías, como habla en el capítulo 1 del libro de Lucas, que Zacarías primero le dijeron que él también iba a tener un hijo. Un ángel le dijo esta vez, tú también vas a tener un hijo, pero él no creyó, porque dice en la Biblia que ya era de edad avanzada. Y él decía, no voy a tener un hijo a esta edad. Y por no creer, porque su fe fue tan débil, dice que él quedó mudo. Esa es la palabra que dice la Biblia. Zacarías quedó mudo, que él también iba a tener un hijo con su esposa. Aquí habla, si vamos un ratito en Lucas, capítulo 1. Versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás a tu hijo nombre. Ya estaba hablando de Juan, que en la Biblia dice que era
primo de nuestro Señor Jesucristo. Ya comenzó desde allí a anunciarse el nacimiento de nuestro Señor. Primero, el ángel comenzó diciéndole a Zacarías que iba a tener un hijo, porque él no creyó, quedó mudo hasta cuando naciera Juan. Entonces la historia comienza de esa forma. Vemos que este pesebre son comederos para animales, pero el antiguo Israel estaban hechos de piedra. No lo que verías en un Belén ahora estos pesebres, le ponen hasta con algodón. Esos pesebres que tal vez lo hacíamos antes, tal vez lo hacen todavía. ¿Qué es lo que encuentra? Busca un musgo que se le pone una hierba suavita, que lo pone como para hacer un pesebre. Pero aquí nos enseñan que no era así. Cuando nació Jesús. Era, dice, comederos para animales, hechos de piedra. No lo que vemos hoy. No es cómodo, pero es excelente para proteger su contenido. Dice que era, no se podía caer, me imagino, porque tenía un fondo en el cual el corderito no podía caerse, porque permanecía allí. Era cómodo, no es cómodo, pero es excelente para proteger su contenido. Por eso los que eran expertos en la materia, los sacerdotes ponían en ellos a sus corderos recién nacidos para protegerlos. Pero no cualquier cordero. Tenían que ser perfectos, sin mancha, que eran usados en el sacrificio para los pecados. Y solo debían nacer en Belén. Ya Dios estaba mostrando todo esto, porque nuestro Señor Jesucristo tenía que nacer como un cordero. Pero a él, con el tiempo, lo iban a llamar el cordero que quita los pecados. Ese era el anuncio, era lo que llaman, iban los pastores diciendo que iban a ser el Salvador. No tenían que ser con manchas. Donde nació Jesús era famosa Belén por sus corderos utilizados para sacrificios perfectos. Vuelve a repetir 3 veces, repiten que deberían ser perfectos, sin mancha. Nuestro Señor fue también y es ese cordero, ese Señor sin mancha, que por nosotros tuvo que ser, tuvo que mancharse por nuestros pecados. Es exactamente la razón por la que la única vez que se menciona a los pesebres de la historia es en el nacimiento de Jesús. Vemos aquí también, al momento que leímos, se nombró 2 veces que Jesús iba a nacer en un pesebre. Y vemos en los evangelios que hablan del nacimiento de Jesús, que solamente ahí habla en dónde iba a nacer. Lucas 2 dice: esta será una señal. Para ti encontrarás un bebé envuelto en una tela y acostado en un pesebre. Los pastores habrían entendido los paralelos.
Sabían lo que significaban la tela y el pesebre. Este bebé sería el cordero perfecto. Ellos, como ya trabajaban en eso, eran pastores de las ovejas, como ya sabían su trabajo, recogían a los corderitos y los envolvían en la tela. Y el mensaje que el ángel les dio a ellos cuando iban a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significaba esto? Que ellos iban a encontrar a un bebé, a un niño, ya no a un cordero, sino a un niño envuelto en una tela. Miren, envuelto en una tela. En pañales, él no era solo un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Él era Dios perfecto, sin pecado, santo, humillándose para convertirse en el sacrificio perfecto para reconciliarnos con el Padre. Y esto, mis amigos, ese Cordero perfecto es por lo que celebramos la Navidad. Por eso es lo que nosotros a veces tenemos muchas preguntas. Decimos, miren, los cristianos ahora ya no celebran. Ya vienen con algunas palabras. Pero la Biblia nos dice que hay que celebrar la Navidad. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que significa? El nacimiento de nuestro Señor. Eso es lo que es el nacimiento de nuestro Señor. Ha nacido el Salvador. Y cuando escuchamos decir que están equivocados por celebrar la Navidad, por poner un pesebre, por poner un árbol con focos, hay muchas cosas que se escuchan. No solamente en nuestros lugares, sino en muchos hogares, en muchos lugares. Que ya esto es pagano. Ya no debemos nosotros hacer eso. Ya vienen muchas, pues, muchos cuestionan qué es lo que debemos de hacer en estos tiempos, en estos días. Y a veces nosotros decimos que nos reunimos para estar con nuestros familiares y poder celebrar este día tan especial. Hay argumentos que a veces carecen de todo tipo y no tiene validez. Además, dice que dicen, ¿y por qué ustedes adoran si en la Biblia habla del Sabbat? A veces cuestionan todos. A veces cuestionan de que si comes o no comes, como habla muchas veces en el libro de los Hechos. Ya estamos haciendo mal. Muchos nos juzgamos por estas cosas. Que ya adoramos el domingo, porque no adoran el sábado, porque celebran la Navidad. Pero no saben, y nosotros hoy estamos escuchando y leyendo, que los ángeles mismos fueron los que celebraron antes que nosotros. Ellos fueron los que celebraron. No es que nosotros celebramos primero, cuando nació hace 2000 y tanto de años. Lo que eso ya los ángeles mismos ya celebraron con un canto en Lucas 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para vosotros. Así celebramos.
Ya estaba anunciando lo que nosotros tenemos que celebrar todo el día que recordamos. Porque a veces dicen otros, estos días de diciembre tampoco no es el verdadero día, verdadera manifestación del Señor. Es como decir, por todo discutimos, por todo nos juzgamos, si no lo hacemos o lo hacemos. Pero aquí lo único que debemos de saber nosotros es que si los ángeles celebraron con un canto, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? En el 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas del 14. Y en tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Es la encarnación. Un evento digno de celebrarse. Por supuesto que sí. Debemos decir que Dios se hizo hombre para estar con nosotros. Se despojó de todo un Dios tan grande, maravilloso, todopoderoso. Se despojó de todo para poder estar nosotros, con su creación. Los detractores de la Navidad también te dirán, pero la Biblia no habla de celebrar la Navidad. Bueno, habría que informarles que Jesucristo también se celebró. Como habla en Juan 10, 22, 23. En todo caso, jamás hemos dicho que es un mandato bíblico. De hecho, no condenamos a los cristianos que no celebran la Navidad, a diferencia de los que condenan. A veces dicen, no, pues este día es pagano, no hay que ser. Pero también hay tiempos que dicen, no se podían poner corbata. Dice que también al momento que hablaban de solo ponerse, ya decía que era pagando con ese corbata. ¿A dónde iban todos aquellos? ¿O a dónde van? Porque aún dicen así de esta forma. Es pagano. No. Ahora vemos que también hay muchos accesorios, prendas de vestir y demás también son de origen pagano. Y varios lo usan. Por ejemplo, la corbata, el anillo matrimonial. Miren, en el momento que estaba investigando esto, como los historiadores hablan de los deliciosos de lo que se está. Es pagano usar un anillo matrimonial. La falda, los regalos, los billetes, han tomado como pagano. Y ahora, ¿cómo cogemos los billetes de lo que nosotros tenemos? Ya porque utilizamos billetes ya somos paganos. Entonces, todo esto viene y llegamos a un solo punto. Ese punto es poder celebrar el nacimiento de aquel Señor que nos dio la libertad, de aquel que Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros, pero primero tenía que ser conocido. ¿Cómo tenía que nacer? ¿Cómo tenía que padecer por estos tiempos? Aquí dice una interrogación. Celebrar el nacimiento de Jesucristo no me hace partícipe de una fiesta pagana.
Es tan importante el nacimiento de Jesucristo, porque Satanás odia dicho acontecimiento. El enemigo no quiere que celebremos este gran día, este gran acontecimiento, no quiere. Recordemos que Satanás quiso matar al niño Jesús cuando había nacido a través de Herodes. Eso ya hemos nosotros visto y escuchado en Mateo 2:16, que cuando Herodes escuchó que había nacido un rey, él mandó a matar a niños menores de 2 años y murieron muchos niños, en lo cual nuestro Señor Jesucristo, por la promesa que Dios nos hizo para nosotros, él tuvo que estar con José y María huyendo de un lado al otro. Si no, también hubiese terminado ahí la vida, como dicen aquí, Herodes mandó a matar a niños. Amigos, dice religiosos, me podrían responder, ¿en qué parte de la Biblia nos prohíbe celebrar la Navidad? Entiendan que es un asunto de decisión personal. Vamos por ahí. Es un asunto, dice, de decisión personal. No somos más ni menos espirituales por no celebrar o por no celebrar la Navidad. Juzgas a los que celebras, a los que celebramos, condenas a los que conmemoramos el nacimiento, la fecha simbólica de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Pero prefieres, dice, celebrar el Día del Padre, cumpleaños, Día de la Madre, el nacimiento de tu hijo, etcétera, etcétera. Pero este día importante a veces queremos olvidar, porque el diablo quiere hacer eso. Y la gente se cuestiona de esta forma. No, es pagana esa fiesta, no tienes que celebrar. Y no saben que este día es el más importante para un cristiano. ¿Por qué no son consecuentes y dejan de celebrar cumpleaños y demás fiestas? Pierdo la salvación por celebrar el nacimiento de Cristo. Estoy adorando a Satanás por celebrar la Navidad. Saben todo esto es palabra. Sí, y de doble modo. En 1 Corintios 10:29-31 dice, pues porque se ha de juzgar, de libertad por la conciencia de otro. Y si yo con el agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello? Gracias. Bien. Me tocó estar ahí con la gente, con la vecindad, en lo cual ahí se ve de todo. Y a veces ya porque no se está ahí, ya comienzan a decir, mire, ese hermanito no quiere apegarse. O ya porque tantas cosas. Pero Dios nos da esa inteligencia, esa sabiduría. Que si Dios nos permite estar a veces hasta por nuestro testimonio, poder dejar un ejemplo, dejar algo bueno de nosotros como vecinos y no estar, como decir, apartado, alejado, porque prácticamente comienzan a buscar, como dice aquí esta palabra. Ya, ¿por qué no celebras con nosotros? ¿Por qué no estás aquí?
Pero, como dice aquí, no juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello. Gracias. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Juan 4:3. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nosotros tenemos que confesar, mis hermanos, que Jesucristo ha venido en carne, como dice aquí en 1 Juan 4:2-3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está aquí. Y eso es, mis hermanos, que vendrán y hay muchos profetas que engañarán. Aún al escuchar. Tenemos que tener mucho en cuenta. No estemos nosotros ya porque venimos a la iglesia, ya porque no alto, ya porque. De que tenemos que estar muy atentos sobre estas cosas. Lo que la gente, la religiosidad quiere confundir. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos. Y si es posible, nosotros que tenemos la verdad, dar esa palabra a aquellos que andan con. Eso les invito, mis hermanos, que si celebramos o no celebramos, nunca nos olvidemos que tenemos un Señor, un Dios que no vino a este mundo para salvarnos. Y ese es nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a nuestros hijos. Amado Señor, gracias Padre por esta palabra. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Que tu palabra sea siempre la verdad, Señor. Que tu palabra que está aquí, que tú nos has dado, Señor, a conocer, siempre sea verdad. Que todo argumento, Señor, toda religiosidad de este